Puede que el universo esté roto, que presente fisuras formadas en sus primeros instantes, cicatrices del cosmos primitivo. Algunas atravesarían el universo observable de punta a punta, otras podrían formar bucles cerrados más pequeños. Todavía no hemos visto ninguna, pero ¿qué son exactamente? ¿Por qué pensamos que pueden existir? ¿Y cómo podríamos detectarlas? Vamos a verlo. We know that stars exist, we know that galaxies exist, we know that exist very strange astronomical objects as black holes. So maybe out there are new astronomical objects that we have now to discover. That's right. Así es una clase con un profesor de inglés en Preply, una plataforma online con más de 100.000 tutores preparados para ayudarte con tu aprendizaje de idiomas. A planet exists because there is this force that pulls things together, gravity, and there is another force that pushes them apart. And the equilibrium between those things makes planets stable, makes stars stable. Cuando uno se enfrenta al reto de aprender un idioma nuevo, no puede limitarse a memorizar vocabulario y hacer ejercicios. Yo creo que esto es importante, desarrollar fluidez y confianza. En ese punto, Preply puede ser muy útil. Frente a otras plataformas que priorizan la automatización con inteligencia artificial, Preply pone el foco en el componente humano del aprendizaje. Te pone en contacto con un tutor que puede llegar a ser fundamental en tu proceso. Alguien que te guía, que comprende tus necesidades y se ajusta a tu ritmo. La IA sigue presente, pero es más como una herramienta. The real question is whether unknown objects exist. It's whether we have the tool to detect them yet. Yeah, that's very interesting because we are talking about natural things like stars or black hole that it's like nature. It's like finding a tree or finding a mountain. But there could be also artificial objects. Si os interesa, los amigos de Preply nos han dejado un 50% de descuento en vuestra primera lección utilizando este código o yendo al link que tenéis en la descripción. Muchas gracias a Preply por patrocinar este vídeo y, dicho todo esto, veamos de dónde salen esas grietas cósmicas. Imagina que estás junto a un lago, en pleno invierno. La superficie del agua comienza a congelarse, pero no lo hace de golpe, ni de manera uniforme. Los cristales de hielo empiezan a surgir en varios puntos a la vez. Si pudiéramos ver su estructura, nos daríamos cuenta de que presentan orientaciones distintas. Esos cristales van creciendo, y cuando dos de ellos se encuentran, no logran encajar perfectamente. En la frontera aparecen defectos, grietas que recorren el hielo. Pues bien, el universo, en cierto sentido, también se ha congelado. Comenzó en un estado extremadamente caliente y denso, y lleva expandiéndose y enfriándose desde entonces. Y en sus primeros instantes, a medida que se enfriaba, experimentó toda una serie de transiciones de fase, transformaciones que recuerdan a la que sufre el agua al convertirse en hielo. Un ejemplo de esos cambios es el que dio lugar a los protones y neutrones que forman el núcleo de los átomos. Hoy sabemos que esas partículas están hechas de otras más pequeñas, quarks y gluones que viven atrapados en su interior. Pero en los primeros microsegundos, el universo estaba tan caliente que los quarks y los gluones iban por libre, formando un plasma del que ya os hablamos en este vídeo. Poco después, la temperatura bajó lo suficiente y pudieron juntarse en protones y neutrones. Algo parecido a lo que hacen las moléculas de agua al formar el cristal del hielo. Y, hablando del agua, en estado líquido tiene la misma pinta en cualquier dirección. Desde luego yo no puedo diferenciarlas. Todas son equivalentes, pero al congelarse, eso deja de ser verdad. Las moléculas de agua se organizan en una red donde la dirección importa. Decimos que se ha roto la simetría. En algunas de las transiciones de fase del universo primitivo, también se produjo una ruptura de simetría. Cosas que tenían la misma pinta dejaron de tenerla. Y como en el caso del hielo, eso pudo generar defectos. Pero, ¿cómo hace el universo para romper la simetría? Eso os lo explicamos con más detalle en este otro vídeo. Pero, básicamente, la idea es esta. La manera moderna de entender las partículas es mediante campos que llenan todo el universo. Las partículas son perturbaciones de esos campos, ondas que se propagan como las olas sobre la superficie del mar. Cada partícula está asociada a un campo. Así, si añadimos energía al campo del electrón, obtenemos un electrón. Y hay un tipo particular de campos que se encargarían precisamente de romper la simetría. Son campos escalares como el asociado al famosísimo bosón de Higgs. Podemos pensar en ellos como una pelota que rueda por la ladera de una montaña. En el punto más alto, la pelota tiene un montón de energía potencial.
y quiere deshacerse de ella, así que si la sueltas, rodará hacia abajo, al punto más bajo del valle, el de mínima energía. Ahora bien, la forma de esa ladera puede cambiar a medida que el universo se enfría. Imagina que en un momento dado pasa de tener forma de U a tener esta otra. Una montañita rodeada por dos valles, uno a cada lado. Nuestro campo se encuentra en lo alto de la montaña, pero ese ya no es el estado de mínima energía. Quiere caer hacia uno de los dos valles, y la clave es que no tiene ninguna preferencia. En cada punto del universo tenemos una pelota en lo alto de la montaña, a punto de caer. Y como pasaba con el hielo, empieza a hacerlo en distintos lugares a la vez. Si en un lugar del campo cae al valle de la izquierda, en los puntos cercanos ocurrirá lo mismo, como si tuviéramos un conjunto de fichas de dominó que se empujan unas a otras. Pero en otra región que esté lo bastante lejos, puede ser que el campo haya caído hacia la derecha. Esas regiones se van expandiendo hasta que se encuentran. Y entonces aparece el problema. Al cruzar la frontera, el campo pasa de estar en un mínimo a estar en el otro. ¿Cómo logra cambiar de una situación a la otra? La única manera es subir la montaña intermedia. Eso significa que en el límite entre ambas regiones, el campo no está en ninguno de los valles. Está atrapado en una configuración de mayor energía. Se ha formado un defecto. En concreto, una pared de dominio. Una estructura bidimensional que separa nuestras dos regiones del universo. Pero no es el único tipo de defecto posible. Pensemos ahora en un paisaje más complicado, con una dimensión más. Ahora no tenemos dos valles, sino uno solo con forma de anillo, algo que recuerda bastante a un sombrero mexicano. El campo puede caer en cualquier dirección alrededor de ese anillo. Podemos pensar en un lápiz que esté en equilibrio sobre su punta. Es una situación súper inestable. No hay duda de que caerá, pero puede hacerlo hacia cualquier lado. De nuevo, en regiones distintas, el lápiz cae en direcciones distintas. Y cuando varias de ellas se encuentran en un punto, puede pasar que los lápices se queden atascados unos con otros. En ese caso, lo que aparece no es una pared, sino una línea que pasa por el centro del atasco. Aquí tenemos nuestra fisura en el universo. Es lo que se llama una cuerda cósmica. Ojo, cuidado, que os veo venir. En principio, estas cuerdas cósmicas no tienen nada que ver con las cuerdas de la teoría de cuerdas, aunque comparten el mismo nombre. Más sobre esto en un ratito. Así que, dependiendo de cómo sea nuestro potencial, del número de dimensiones que estemos considerando en nuestro valle, podemos tener distintos tipos de defectos. Paredes de dominio, cuerdas cósmicas y también monopolos, que serían defectos puntuales. Las cuerdas son los defectos más estudiados y también los menos problemáticos. En principio, las paredes de dominio almacenarían tanta energía que si se hubieran formado en el universo primitivo, enseguida habrían pasado a dominar la expansión, convirtiendo nuestro cosmos en un lugar muy distinto. Y si se hubieran formado monopolos, serían tan abundantes que causarían un problema parecido. Y también sería muy difícil explicar por qué nunca hemos observado uno. Pero vamos a ver, ¿qué son estas fisuras exactamente? ¿Cuál es el hielo fragmentado? Es decir, ¿qué simetría se rompió en el pasado para generarlas? Fijaos, además de la gravedad, existen otras tres interacciones fundamentales. La electromagnética, que explica las corrientes eléctricas o las ondas que nos permiten hablar por el móvil. La fuerte, que mantiene los protones y los neutrones de una pieza. Y la débil, que explica algunos tipos de radioactividad. Sabemos que energías suficientemente altas, como las que se alcanzan en los aceleradores de partículas más potentes del mundo, el electromagnetismo y la fuerza débil dejan de ser cosas distintas y se unen en una única interacción electrodébil. Eso es lo que ocurrió en los primeros instantes del universo. Pero muchos físicos creen que la cosa va más allá. Que si nos acercamos más aún al Big Bang, la interacción fuerte también hace piña con las otras dos para dar lugar a una única fuerza. Eso es lo que proponen las teorías de gran unificación o GUT. Esa simetría entre las tres interacciones es la que se habría roto en varias transiciones de fase, en las que podrían haberse generado cuerdas y otros defectos. Así que las cuerdas cósmicas aparecen de forma natural en estas teorías GUT. Nos llevarían que esa unión de fuerzas ocurrió en el pasado. Vale, pero en caso de que existan, ¿cómo serían esas cuerdas cósmicas? Pues objetos bastante extremos. Algunas serían más largas que el universo observable, y aun siendo increíblemente delgadas, quizá más que un protón, acumularían una cantidad increíble de energía, o, lo que es lo mismo, de masa. 1 kilómetro de cuerda cósmica podría llegar a pesar más que la Luna.
Pero fíjate qué curioso, aun siendo supermasivas, si pasaras cerca de una cuerda, no sentirías ninguna atracción gravitatoria, ningún tirón como el que ejerce un planeta o una estrella. Bueno, eso siempre que la cuerda estuviera quieta y fuera perfectamente recta. Pero, ¿cómo es posible? La clave está en que las cuerdas están muy tensas, y de acuerdo con la relatividad de Einstein, las presiones y las tensiones también curvan el espacio-tiempo. En el caso de las cuerdas, la contribución de la tensión compensaría exactamente la de su masa. Podríamos decir que antigravita, y por eso no habría ningún tirón. Claro que, en realidad, las cuerdas no estarían quietas, sino que se moverían y vibrarían a velocidades altísimas. Eso hace que dos cuerdas, o incluso una sola, puedan entrecruzarse. Y, al hacerlo, pueden separarse y volver a conectarse, generando bucles cerrados. Y esto es lo bueno. Esos bucles no paran quietos, oscilan, cambian de forma y pueden dividirse en bucles más pequeños. Y al hacer todo esto, pierden energía en forma de ondas gravitacionales hasta acabar desapareciendo. Todo esto es clave para la viabilidad de las cuerdas cósmicas. Impide que pasen a dominar la expansión del universo y las hace compatibles con el modelo del Big Bang. Durante un tiempo, de hecho, las cuerdas cósmicas fueron bastante populares. Y es que los físicos pensaban que podrían haber sido las semillas que permitieron que la materia se fuese acumulando hasta dar lugar a las galaxias, los cúmulos y el resto de las grandes estructuras que vemos hoy en el universo. Pero entonces llegó una de las ideas más revolucionarias de la cosmología moderna: la inflación, una expansión descontrolada que habría tenido lugar en los primeros instantes del universo y que proporciona un mecanismo alternativo para explicar la formación de estructuras. Más sobre esto en este vídeo. Y resulta que las observaciones del fondo cósmico de microondas, la luz más antigua del universo, encajan de maravilla con este escenario. Las pequeñas diferencias que observamos en el color de esa luz son justamente las que predice la inflación. Las cuerdas cósmicas dejaron de ser necesarias para explicar la formación de estructuras. Y no solo eso, las observaciones nos dicen que no pudieron contribuir demasiado a ese proceso. Así que, adiós a las cuerdas. Eso pareció durante un tiempo. Pero a principios de siglo pasó algo que volvió a ponerlas en el candelero. Y es que los teóricos empezaron a encontrar conexiones entre las cuerdas cósmicas y la teoría de cuerdas. Cuerda rescata cuerda. La teoría de cuerdas es un grupo de modelos que busca hacer compatibles la cuántica y la gravedad. Sus objetos fundamentales son cuerdas diminutas, que al vibrar dan lugar a las partículas que conocemos. Así que tenemos las cuerdas cósmicas, que son enormes y son defectos, y las de la teoría de cuerdas, que son diminutas y son objetos fundamentales sin grosor alguno. No podrían ser más diferentes. Pero, inesperadamente, el mayor enemigo de las cuerdas cósmicas, la inflación, tiende un puente entre ambos mundos. Es posible que durante ese periodo algunas cuerdas fundamentales se estiraran hasta escalas cosmológicas y pasaran a comportarse como cuerdas cósmicas. Son las llamadas supercuerdas cósmicas. Y eso hizo que volviera a renacer el interés por estos objetos. Bueno, eso y otra cosa. Algunos científicos creyeron haberlas detectado. Te explico cómo. Aunque no ejerzan un tirón gravitatorio, las cuerdas cósmicas distorsionan el espacio de una forma muy peculiar. Si dieses una vuelta completa alrededor de una, no recorrerías 360 grados, sino un poquito menos. Es como si el espacio alrededor de la cuerda le faltara un trocito, un efecto que se conoce como déficit angular. Vale, pero ¿qué consecuencias tiene esto? Imagina que tienes un círculo de papel. Por el centro suponemos que pasa una cuerda cósmica. Y vamos a dibujar dos líneas paralelas que representan la trayectoria de dos objetos que pasan al lado de esa cuerda cósmica. Si ahora le quitamos un triangulito y juntamos los extremos, el papel se curva y tenemos un cono. Y fijaos lo que pasa con nuestras líneas. Ya no son paralelas. Aunque nuestros objetos no se vean atraídos por la cuerda, al pasar cerca de ella comienzan a acercarse y podrían acabar chocando. El caso es que a la luz le ocurriría exactamente lo mismo. Si entre una galaxia y nosotros hay una cuerda cósmica, la luz que pasa a ambos lados de la cuerda acabaría convergiendo. Y si lo hacen nuestros telescopios, veríamos dos imágenes de la galaxia. Esto recuerda a las lentes gravitatorias, grandes concentraciones de masa que curvan el espacio-tiempo y desvían la luz de objetos lejanos. Pero hay una diferencia clave. Las lentes típicas producen múltiples imágenes que muchas veces aparecen distorsionadas, formando arcos o anillos. En el caso ideal de una cuerda cósmica perfectamente recta y estática,
obtendríamos dos imágenes idénticas sin ninguna distorsión y separadas por un pequeño ángulo, que además coincide con ese déficit angular. Y eso fue precisamente lo que ocurrió a principios de siglo. Se observaron dos galaxias muy cercanas en el cielo. Eran tan parecidas que se pensó que podría tratarse de dos imágenes de la misma galaxia producidas por una cuerda cósmica. Los expertos estaban emocionados, pero el telescopio Hubble acabó demostrando que en realidad eran dos galaxias independientes, muy parecidas, pero diferentes. Nuestro gozo en un pozo. Y aunque ha habido otros candidatos similares, todos se han acabado descartando. Pero esta no es la única forma de buscar las cuerdas cósmicas. Una cuerda que se desplazara en el cielo generaría un salto en el color del fondo cósmico de microondas. A un lado de la trayectoria de la cuerda, la luz nos parecería un poco más roja de la normal y al otro lado, un poco más azul. Sin embargo, las observaciones cada vez más precisas de esta luz primordial no han mostrado indicios de este efecto. Pero la manera más prometedora de buscar las cuerdas cósmicas es a través de las ondas gravitacionales, vibraciones en el propio espacio-tiempo. Cada cuerda puede emitir ráfagas puntuales, y si existe una red de cuerdas cósmicas, todas ellas estarían contribuyendo a generar un fondo de ondas gravitacionales, un ruido gravitatorio que llenaría el universo. Y, como explicábamos en este vídeo, en los últimos años hemos descubierto un ruido así. En 2023, la colaboración Nanograph anunció la detección de un fondo de ondas gravitacionales. Claro, no tienen que provenir de las cuerdas cósmicas. De hecho, la explicación más estándar es que se debe al baile gravitatorio de agujeros negros supermasivos en el centro de algunas galaxias. Pero hay quien piensa que las cuerdas cósmicas podrían estar contribuyendo a ese fondo. Y eso ha hecho que vuelvan a resurgir con fuerza. Es posible que futuros telescopios de ondas gravitacionales, como LISA, Einstein o el Square Kilometre Array, que realizará observaciones como las de Nanograph, pero aún más precisas, nos permitan poner pronto a prueba esta posibilidad. Sin embargo, la realidad es que hasta ahora, ni con lentes, ni con fondo de microondas, ni con ondas gravitacionales, no hemos detectado ni una cuerda cósmica. O al menos de forma inequívoca. ¿Y qué nos dice eso? Básicamente, impone límites sobre la tensión de las cuerdas, o, lo que es lo mismo, sobre su energía, o su masa, por unidad de longitud. Ese es el parámetro que mide sus efectos gravitatorios, cuánto déficit angular producen, o cómo de intensas son las ondas gravitacionales que emiten. Y si no las hemos detectado aún, no pueden ser demasiado pesadas. En los últimos años hemos ido realizando observaciones cada vez más precisas y eso ha ido restringiendo más y más la posible tensión de las cuerdas. Aunque hay escapatorias. Por ejemplo, es posible que los bucles también puedan perder energía emitiendo partículas. Entonces no generarían tantas ondas gravitacionales y las restricciones sobre la tensión de las cuerdas cósmicas no serían tan fuertes. Así que no hay que perder la esperanza. El universo aún encierra muchos misterios, muchas cosas que no acaban de cuadrar. ¿Quién sabe si, a medida que vayamos comprendiéndolas, las cuerdas cósmicas volverán para quedarse? Y ya sabes, si quieres más ciencia, solo tienes que suscribirte. Y muchas gracias por vernos.